Marco Gómez tiene formación como ingeniero agrónomo y se ha especializado en ganadería regenerativa durante los últimos 5 años. En el 2018 recibió los 4 módulos de manejo holístico brindado por OIS 21 en Argentina, con Pablo Borelli, quien estuvo con nosotros hace 2 días. En el 2019 se capacitó en un curso de planificación integral de fincas en San Miguel de Allende, México, ofrecido por Darren Doherty de Regrarians. Es asesor en ganadería regenerativa para la empresa Agro Regenera, sede de cultura empresarial ganadera en Costa Rica, y es asesor técnico y compañero del Centro para la Ganadería Regenerativa, el Hub de Savory en Costa Rica. Muchas gracias, Marco, bienvenido. Muchísimas gracias, Fer. Saludos a todos. Bueno, primero que nada, realmente agradecer a las instituciones que han dado vida a este foro, a la Universidad Internacional para la Cooperación, al Centro para la Ganadería Regenerativa, a la Cultura Empresarial Ganadera y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque de verdad ha sido justo y necesario un evento como estos. Creo que ha sido muy valiosa la participación de todos los exponentes hasta el día de hoy. Ha sido increíble, ¿verdad? Toda esa experiencia que nos han dejado. Y de agradecer de antemano y por supuesto para nosotros como Finca Goza Los Laureles es todo un gusto, un honor ser tomado en cuenta en estas actividades, con lo cual compartimos y vemos muchas cosas en común. Nosotros, el proyecto familiar, tenemos 34 años de ser productores de leche para la cooperativa de productores Dos Pinos. Del 2018 para atrás dábamos un manejo convencional, fue del 2018 para acá en que tuvimos un cambio. Nuestra finca se compone de 56 hectáreas, donde 26 son de bosque, aproximadamente otras 26 hectáreas para pasturas y 3 hectáreas se van en otros cultivos, instalaciones y demás. Hoy en día somos un sistema de producción de ganadería de leche y carne y aves de postura. Nuestra geografía se compone de un 70% la finca, un 80% una topografía plana, perdón, y un 30% con una pendiente leve. Suelos arenosos, nos encontramos a 60 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación anual promedio de 3.200 milímetros y una temperatura promedio de 26 grados centígrados, así que las condiciones ahí para la producción a veces no son las más beneficiosas. ¿Qué fue lo que a nosotros nos empujó o nos hizo iniciarnos en esto de la ganadería regenerativa? Bueno, en el 2016 ya nos cuestionábamos la forma en la que producíamos, especialmente en la parte de alimentación, el hecho de depender de una materia prima externa nos hacía dudar mucho. El detalle es que ahí no sabíamos cómo solventar eso. De verdad, hoy en día la producción de maíz, de la forma en la que se hace, se necesita más energía para producir 1 kilogramo de maíz de la energía que este kilogramo nos puede ofrecer. Aparte de esto, es un insumo que viaja a miles de kilómetros, supuestamente para ser productivos nuestros sistemas de producción. Sin embargo, hay otras variables que se pueden evaluar, ¿verdad? A la hora de tomar estas decisiones, nosotros nos cuestionábamos mucho esta parte, ¿verdad? También estaban justamente los desafíos de carga animal durante mucho tiempo, durante muchos años. Se tuvieron diferentes prácticas, no importa si eran pastos naturales o pasturas mejoradas, si se fertilizaba, si se utilizaba ivermectinas, herbicidas, etc. Nuestra carga animal no daba, siempre había un promedio de unos 70, 80 animales en la finca, con un promedio de una unidad de ganado mayor por hectárea. Y el otro tema es, bueno, la diversificación, ¿verdad? En ese momento no lo teníamos muy claro o no lo comprendíamos, pero si nos vamos a una visión así hacia atrás, años, y nos vemos las fincas de muchos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, seguramente ahí encontrábamos más de un alimento. Aparte de carne, leche, queso, etcétera o más, había una producción diversificada de alimentos, de granos básicos, frutales, etcétera, que enriquecían y mantenían no solo una familia, sino varias. Entonces, ese era otro tema por ver, otro que teníamos ahí, esa duda de cómo iniciarnos. ¿Qué fue lo que nos impulsó
en mirar hacia nuevas propuestas de producción o nuevos manejos. Bueno, primero que todo, un cambio generacional. Tenemos un cambio generacional con una ventana de 30 años. No sabemos si le va a gustar este tipo de actividades, no sabemos si le va a gustar la ganadería. Lo que sí podemos asegurarnos es de tratar de darle un sistema de producción diverso y que las alternativas para que algún tipo, bosque, producción, animal, etcétera, llame la atención, sabemos que eso lo va a facilitar. O si no, por lo menos ese interés desde niños para que se involucren de la forma en la que se producen los alimentos. El otro tema, está la parte de cómo producíamos sin dañar la naturaleza, sin generar esa contaminación o ese impacto negativo al ambiente que a veces éramos conscientes de lo que generábamos, pero tal vez no le dábamos la importancia al caso, o no teníamos la visión para darle la importancia al caso. Y por supuesto, nace el interés por primera vez de qué es lo que le podemos dejar a las futuras generaciones. Realmente, no solo pensar a nivel de familia, sino a nivel de comunidad, de sociedad, de poder dejar un mejor suelo a los que vienen atrás. Entonces, teníamos muchas cuestiones muchos factores que nos cuestionábamos, que teníamos muchas ganas, pero todavía no habíamos llegado a que. Sabíamos que para buscar una mejor producción teníamos que hacerlo de la mano de la naturaleza, y eso sería respetando los procesos ecosistémicos básicos, como lo son el ciclo del agua, el ciclo del carbono o lo de los nutrientes, que ya vimos a don Sergio Barca que en la presentación que algo nos comentaba, el flujo de energía, ser conscientes o tener el hecho de que nuestro negocio y la ganadería es un negocio solar y no es un negocio de insumos. Y por supuesto esa dinámica de la comunidad, es decir, una población diversa. Eso era difícil de imaginárselo porque al inicio salíamos más bien a eliminar cualquier insecto o cualquier planta que no fuera gramínea o cualquier insecto que atentaba contra la producción de forraje. Entonces siempre nos veíamos comprometidos. Todo esto nosotros no lo teníamos claro. Esto por acá es un reflejo tal vez de lo que nos comentó, un pequeño resumen de los que nos comentó Pablo Manzano, Pablo Borelli en las presentaciones anteriores, y don Sergio Arca y también Julián Chará, sobre la importancia de la diversidad. Nosotros en el 2018-2017 estábamos en la imagen de abajo de la derecha. Con la visión o con el cambio que tuvimos, justamente la idea era empezar a trepar escalones, posiciones, hacernos cada día más complejos, más diversos. Como ya lo dijo don Juan Manuel en la presentación anterior, vernos como productores de carbono y en consecuencia producir carne, leche, queso, huevos, etc. Esa visión era muy importante. Sin embargo, todavía carecíamos las herramientas para hacerlo. Fue entonces hasta el 2018 cuando conocimos las herramientas de la ganadería regenerativa, el manejo holístico y el pastoreo racional lo llevamos casi de la mano, pero el manejo holístico fue lo primero que hizo a nosotros dar una mirada o cambiar nuestra forma de pensar de un pensamiento lineal, ¿verdad?, a uno no mecánico. Creo que esa visión, el manejo holístico, es una herramienta muy fuerte de cambio y además muy compleja. Debemos de recordar aquí que el manejo holístico es una metodología de administración compuesta por un contexto holístico, y como ya nos lo dijo Borelli el miércoles, todo lo que nosotros realicemos sobre el manejo holístico va de acuerdo a nuestro contexto holístico. Eso quiere decir que no hay manejo holístico en ganadería si no tenemos un contexto holístico, si no tenemos nuestras metas sociales, ambientales y económicas en equilibrio puestas a largo plazo. Como herramienta o como otro de los componentes del manejo holístico, tomamos la planificación de la tierra. Una cosa importante que nos dice el manejo holístico, que nos enseñó, es eso, que nosotros no somos ganaderos, somos administradores de terreno, y como administradores de terreno nos podemos diversificar. Podemos tener diferentes animales pastando sobre la superficie del suelo, podemos tener diferentes actividades que nos beneficien a tener una mejor fertilidad del suelo y a generar alimentos más sanos. Lo del manejo holístico también
Acá estoy poniendo nada más los factores que nosotros hemos utilizado, ¿verdad? Hay una planificación de pastoreo y, y una planificación financiera, el EUV, que también nos comentó Pablo el miércoles, y que es una metodología, una verificación, perdón, de resultados ecológicos que nos va a permitir medir diversidad, filtración de agua y carbono, que ya se encuentra en el país. Hemos tenido ya ciertos resultados al respecto. Empezamos a utilizar el pastoreo racional, que como ya bien lo dijo José Alfaro al inicio, cumplir con las leyes de pastoreo es fundamental, y también esa cosecha profunda, ¿verdad? Eh, Toda esta visión nos había hecho integrarnos o pensar un poquito más. Por eso también hemos utilizado otras herramientas como la planificación integral de Keyline o escala de permanencia, que nos ha permitido complementar muy bien todo ese contexto que nosotros tenemos para toda esa planificación de los diferentes sistemas o de los diferentes objetivos que nosotros tenemos dentro de los sistemas. Con esta escala de permanencia y la integración de conceptos de pastoreo racional y de manejo holístico, hemos podido realizar una mejor planificación de la tierra, una mejor planificación y distribución de los repastos o del pastoreo, y con la visión a futuro de las áreas que van a estar para otras actividades más adelante. Por supuesto, toda la parte de agricultura orgánica, de insumos, etcétera y demás, ¿verdad? Siempre es bueno tener ese conocimiento. ¿Qué retos asumimos o veíamos nosotros cuando conocimos estas herramientas, cuando conocimos la ganadería regenerativa? Bueno, primero nos dimos cuenta que teníamos que romper un montón de paradigmas, muchas cosas cotidianas que nos enseñaron en las universidades y demás, ahora había que hacerlos de otra manera. Eso nos lleva a la famosa, tenemos que desaprender para aprender muchas de las cosas que nos habían enseñado y que hemos visto y que hemos puesto en práctica durante muchos años. La observación es muy importante para todo sistema de pastoreo, para todo bienestar animal. Por lo tanto, teníamos que integrarnos un poquitico más, no solo mirar todas esas cuestiones de largo desde la calle, sino estar más atento a todo aquello que la naturaleza nos dice. Y por supuesto era un reto porque era salirnos de como de una zona de confort, de un lugar donde habíamos estado durante muchos años, y empezar a utilizar prácticas que muchos nos decían que no íbamos a tener éxito, por lo cual era salirnos totalmente de esa zona y ingresar a un mundo nuevo. Pero bueno, nosotros una vez que pusimos en práctica la ganadería regenerativa, cumpliendo las leyes de pastoreo, el pastoreo racional, Boazán, en especial las dos primeras leyes que van dirigidos a las pasturas, nos dimos cuenta de muchas cosas. Una, rompimos el paradigma de los herbicidas, como bien lo comentaba también José en la presentación, era ese miedo, esa situación, ¿verdad? No sabíamos qué iba a pasar con eso, pero cuando nos dimos cuenta que el ganado, bajo un pastoreo no selectivo, empieza a consumir todo el forraje, o la mayoría del forraje que tiene por el frente, nos dimos cuenta que ese control de esas mal llamadas malezas, lo podíamos hacer con los animales y de una forma natural. Ahí vemos en la izquierda una famosa escobilla consumida, después vemos la diversidad de gramíneas y leguminosas, y la foto de la derecha es la famosa dormilona o mimosa púdica, donde los animales consumieron la totalidad de las hojas y por supuesto va a quedar los tallos. Entonces ese control que nos realizan los animales ha sido muy importante, y es la forma en la que nosotros nos eliminamos de este uso de esta herramienta de la ganadería convencional y empezamos a utilizar una práctica regenerativa. Lo mismo con los fertilizantes, el impacto animal, ese efecto manada que nos generan esas altas cargas instantáneas sobre el suelo, nos ayudan a colocar todo ese mantillo que queda ahí o todo ese forraje de reserva, que lo pongan contra el suelo y que le lleguen los microorganismos para que inicie la descomposición. Después toda esa diversidad, toda esa vida en el suelo, que entre más vida nosotros tengamos en el suelo, un suelo mucho más fértil vamos a tener. Entonces todos estos factores empezaron a jugarnos a favor ahora. El famoso escarabajo estercolero, que ya también creo que en la charla de Julián también nos mostró que hay un montón, muchísimos más importantes y llamativos. Hay veces que pero este llama mucho la atención, porque en realidad él
se encarga de filtrar, darle oxigenación y agua al suelo por todas las galerías que hace y de llevar toda esa materia orgánica a otros niveles del suelo. Entonces son muy importantes no solo él, sino todos los tipos que existen. Y entonces estos animalitos, junto con las lombrices, junto con otro tipo de microfauna, se encargan a nosotros de descomponernos todas esas boñigas, de darnos un suelo más fértil y de ir poco a poco logrando una mayor fijación de carbono y de materia orgánica. Lo primero, estábamos acostumbrados siempre a ver las vacas ingresar a un repasto, recorrerlo, despuntar, la dominante pegaba al fondo, se devolvía y ahí el grupo se detenía. Cuando nosotros empezamos a hacer el pastoreo racional, le cambiamos ese chip mental al animal de un pastoreo selectivo, donde ellos seleccionan lo que se van a comer, a uno no selectivo. En la imagen de la izquierda vemos los animales en producción donde están ingresando una pastura. En ese momento habían cerca de 3.5 kilogramos de pasto por metro cuadrado. Y la foto de la derecha es esa cosecha profunda realizada 12 horas después de que los animales estuvieran por ahí. La cosecha profunda es una característica muy importante. Todo sistema de pastoreo regenerativo, planificación holística de pastoreo, pastoreo racional Guasán, pastoreo ultra alta densidad, etcétera, cumple con esta característica. Y esto es muy importante porque esta acción ataca de lleno los procesos ecosistémicos básicos. Nos ayuda a mejorar el ciclo del agua, nos ayuda a mejorar el ciclo de los nutrientes, el flujo de energía y la dinámica de la comunidad. Esto porque por el ciclo del agua hay una mejor cobertura, mayor raíces, más acumulación de materia orgánica. El ciclo de los nutrientes, todo ese reservorio, toda esa descomposición de esa materia orgánica que están haciendo ahí. El flujo de energía, ¿verdad? Toda esa relación hoja-tallo se vuelve a favor de la hoja, es decir, tenemos más tallos y más hojas cuando hacemos este tipo de cosecha. Y la dinámica de las comunidades, que también nos comentaban uno de los expositores en las charlas anteriores, la importancia de toda esa diversidad, de esos periodos de descanso en esas pasturas que están aledañas, de toda esa cantidad de insectos, de microfauna que nos sirven como polinizadores, etcétera y demás. Entonces, esa cosecha profunda fue una característica, una acción muy fuerte y propia de los sistemas de pastoreo. Eso nos llevaba a nosotros a cuestionarnos justamente la parte de diversidad. Una vez que teníamos esa cantidad de forraje, supimos que podíamos producir más pasto, sabíamos que podíamos ya producir más pasto por metro cuadrado, entonces queda chance para replantearse y pensar en otro tipo de actividades, no solo ligadas a la parte de ganadería. ¿Qué han sido los resultados y los beneficios de todos estos trabajos, todas estas acciones durante estos años? Bueno, lo vamos a catalogar como ambientales, productivos y sociales, los vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de la parte ambiental se realiza, o parte de lo que ya comentó Pablo y que ya se encuentra en el país, en la finca se realizó el IUB, la línea base, ¿verdad? O el índice de salud de pastizal. Esto significa analizar 15 factores, donde cada uno se obtiene una nota, en donde, como vemos, algunos están reflejados para reflejar la funcionalidad del ciclo del agua, otros para evaluar la funcionalidad del ciclo mineral o de los nutrientes, otro para evaluar la funcionalidad, perdón, del flujo de la energía, y los otros para lo de la dinámica de la comunidad. Depende de las notas que se tengan acá en esa serie de evaluación que van y se realizan a campo, en una serie de puntos previamente escogidos de acuerdo al contexto de la finca o del sistema de producción. Se realizan estas evaluaciones tanto a corto plazo como a largo plazo. Ellas lo que nos van a dar es una serie de indicadores de si nuestras acciones están regenerando o están degradando nuestro sistema de producción, nuestro suelo, nuestro ambiente. Entonces, como lo vemos acá, muchas tienen que ver con una de las características que se encuentran en todo, es el suelo expuesto. Y eso porque en ganadería regenerativa tratamos de que nuestro suelo esté cubierto el 100% del tiempo. Y ataca directamente a los problemas justamente de erosión y falta de biodiversidad en el suelo. Bueno, la evaluación de esos 10 puntos nos genera este cuadro que tenemos acá, en donde podemos ver el número de los repastos, la identificación de cada repasto y la nota en el índice de salud de pastizales de acuerdo a los factores atrás mencionados que se obtuvo para cada sitio. Esta nota justamente lo que nos hace es
darnos un indicador de qué también está funcionando cada uno de los procesos ecosistémicos básicos. En este caso, el ciclo del agua, el ciclo mineral, el flujo de la energía y la dinámica de la comunidad. Entonces, estas son unas calificaciones que van de 0 a 100, en donde a partir de 30 ya estamos generando algún impacto sobre la regeneración del ambiente, y en medida que tengamos pues una mejor calificación, pues vamos a tener una mejor funcionalidad de estos procesos. Esta verificación de resultados no solo mide la parte del índice de salud de pastizales, sino también se realiza una medición de diversidad y de filtración de agua, donde en una transecta se definen 200 puntos a muestrar para diversidad, justamente para determinar las especies de forraje que nos encontramos en ese lugar. Y bueno, esa evaluación de diversidad lo que nos da es una composición de 8 diferentes especies, entre gramíneas, leguminosas y ciperáceas, justamente con el porcentaje que están ocupando el área. Eso debido a que cada 100 puntos se evalúa, por lo tanto lo podemos utilizar como un punto, una situación porcentual, y vamos viendo la composición forragérica, forrajes, perdón, que encontramos en ese sitio. Esto se realiza en un monitor a largo plazo, en donde cada 5 años se volvería a este sitio a determinar, a realizar las mismas mediciones, y justamente a partir de ahí se genera esa comparación para ver si en esos 4 o 5 años nuestras prácticas fueron a favor de nuestro ambiente o fueron en contra, si estábamos regenerando o degradando. Por otra parte, también el país, como ya lo mencionaban y nos ha hecho Jorge Segura nos comentó el martes sobre las experiencias de Nama Ganadería en el país. Nuestra finca también es Nama Ganadería. Entonces, estos resultados ya se han monitoreado durante 3 años. Tenemos los dos resultados previos, justamente, donde vemos la importancia del carbono, donde va aumentando poco a poco. Esto es el resumen de lo que han sido las evaluaciones de NAMA. Si nos vamos abajo, para el 2019, en la parte de remociones, vemos que hay un 57.6 de remociones. Eso está nada más contando la parte de absorciones de carbono del bosque, esos 190. A eso habría que descontarle la parte de árboles en los potreros y, por supuesto, el CO2 en suelos. Ya eso va a todavía remover gran parte del CO2 equivalente. Acá, y como ya nos lo comentó en su momento Jorge, todavía no se están haciendo las evaluaciones de lo que son cercas vivas. Nuestra finca, mucho de la parte prácticamente es un sistema silvopastoril, por eso tenemos muchas cercas vivas. Entonces es probable que cuando esa medición entre, los resultados ya nos digan y nos aseguren lo que nosotros hemos querido estos años tratar de lograr, ser productores de carbono y en consecuencia producir carne, leche y en este caso específico huevos. ¿Qué hemos logrado con todos estos a nivel productivo? Bueno, en el 2017 teníamos una relación de concentrado de 3 a 1. Hoy en día lo que utilizamos para la alimentación de las vacas en producción son 250 gramos de microorganismos de montaña sólidos por día, pasto, agua, minerales y sal. Triplicamos con estas prácticas del pastoreo racional, triplicamos la carga animal, logramos pasar de una unidad de ganado mayor a 3 unidades de ganado mayor por hectárea. Los costos en la alimentación disminuyeron entre un 19 a un 23% con respecto a otros años si los comparamos, y mejoramos entre un 3 a un 24% la rentabilidad anual en comparación con años en modelo tradicional. Todas estas prácticas nos han hecho mantener de la misma forma los parámetros reproductivos cercanos a los que los teníamos, con un intervalo en reparto de 355, una detección de celos del 48% y un servicio por concepción de 1.5. Estos datos de rentabilidad, alimentación y de reproducción no fue que me los inventé, sino que son obtenidos por medio del programa SICAL, que es el Sistema de Costos Administrativo Lechero, y del BAMP, en donde se cuenta con registros desde los últimos 11 años. Y lo otro, pues productivamente, y en términos de ver la situación actual mundial, nos hemos fortalecido. Ya no somos solo productores de leche, también producimos carne, huevos, producimos granos básicos para toda la familia, para lo que lleva el año. Bien, generamos un proyecto de frutales y tenemos muchas frutas donde nos vemos beneficiados con eso. Entonces,
En 4 años realmente hemos dado un vuelco de lo que veníamos haciendo y hacia dónde vamos, porque creo nuestra visión de contexto está en acabar con un sistema de producción muchísimo más diverso de lo que tenemos hoy en día, y aprovechar ese bosque que tenemos, ese 50% bosque, para lo que es el turismo regenerativo. En la parte social, realmente ha sido una experiencia muy rica en la parte social, toda esa interacción con productores, con estudiantes de colegios, universidades, con personas de instituciones públicas, privadas, nos han dado pues como les dijera, una gran sensación el hecho de que lleguen a nuestra finca y vean lo que se está haciendo, pero también nosotros aprender de ellos, de ver las necesidades, de adaptarnos, como también lo decía José, esa relación con los clientes, es decir, esa relación también con nuestros clientes, con las partes involucradas, todos los que forman parte de nuestro sistema de producción, que están ahí en el contexto holístico, nos han llegado a dar una experiencia muy rica, nos han abierto las puertas y eso realmente nos alegra desde el punto de vista en que podemos llevar a más lugares o a más personas las bases o las herramientas de la ganadería regenerativa para que así den los primeros pasos y vean, que yo creo que ya este foro, si algo nos ha dicho, es que nadie se tiene que convencer, ya hay muchas cosas a favor y todavía todos estos trabajos que se han presentado y que se van realizando van a ir generando todavía muchísimo más datos, que lo único que van a hacer, creo, es confirmar lo que todos acá hemos visto en días, que es sistemas de producción ganaderos rentables, sociales, ambientales y económicamente. Para terminar, acordarnos que todo esto se trata de adaptación y no adopción. En muchas ocasiones adaptamos tecnologías, genética de animal, de forrajes, etcétera, que a veces no requerimos y que no están adaptadas a nuestro medio, y que esa adopción de esas prácticas nos pueden llevar por un camino tal vez más alejado o más difícil de un camino regenerativo como el que andamos buscando. Muchas gracias. Eso sería de mi parte y de parte de Finca Cosa Los Laureles. Marco, excelente presentación. Hemos mantenido el día de hoy un nivel realmente alto en cuanto a las experiencias que ustedes pueden aportar desde sus propios casos, sus experiencias de vida, sus experiencias de campo. Y tienes mensajes muy claros y definitivamente seguro que todo esto sirve para seguir motivando y dando convicción y confianza a las personas que vamos en esta ruta. Felicitaciones, Marco, a vos, a toda tu familia. Sé que pues, es un proyecto familiar en el que todos están involucrados y gracias por ser un excelente representante de la ganadería regenerativa. Gracias.